Buenas tardes, licenciada. Un gusto. Gracias igualmente. ¿Cómo están? Espero que bien, primero Dios. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. El calorcito el que está haciendo. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. ¿Sharon ya anda por ahí? No. ¿La auxiliar? No, no saben. Sí, linda, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Sharon. Sharon, disculpe, ¿cuántos van? Que ya se conectaron, disculpe. 94, licenciada. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Hoy es 11, ¿verdad? Sí. 11 de Sí. junio. Sí, Gracias. Bueno, entonces vamos a iniciar con la clase. El día de ayer los que estuvieron presentes, que pienso que tuvieron que haber sido todos los que están asignados porque deben de estar presentes siempre en las clases, por cuestión de la asistencia, pero principalmente por participar y estar en el curso que ustedes mismos se asignaron, ¿verdad? Entonces, ayer uno de sus compañeros, no sé si está presente por ahí, solicitó que se hiciera un conversatorio sobre la charla, más que todo la charla que tuvimos ayer con la licenciada Pirir. Entonces, vamos a iniciar con ese conversatorio porque tampoco podemos dejar la clase en el aire. Como yo dije ayer, fue una clase bastante enriquecedora, bastante interesante, ¿verdad? Porque no solo fue una charla sobre el tema de los derechos de los detenidos o de los privados de libertad, sino que también fue un testimonio personal, ¿verdad? Entonces, quisiera yo que empezáramos. ¿Dónde está el compañero que propuso lo del conversatorio? Que me pareció muy buena la idea. ¿Vino? ¿Está presente? Mejor dicho, no vino, sino que sí está presente de forma virtual. ¿Está por ahí? ¿Ya se conectó o todavía no? Sí, ¿no? Bueno, entonces iniciemos pues. ¿Se recuerdan que la charla de ayer de cuál era el tema? A ver, ¿quién me puede decir cuál era el tema de la charla que nos dio la licenciada Pirir ayer? Era de las personas privadas de libertad y sus derechos, licenciada. Muy bien, entonces se refería a los privados de libertad y sus derechos, ¿verdad? Y la licenciada se enfocó qué derechos sí se podría decir sí se aplicaban y cuáles otros a veces sí, a veces no, o de una forma tal vez no al 100%, ¿verdad? Entonces, en cuanto a los privados de libertad, ¿qué derechos se les vulneran? Dijeron que se le había vulnerado los derechos ¿Quién está de hablando? ¿Quién está hablando? Silvana, ¿no? ¿Quién habla? ¿Perdón? Chile. Ah, bueno, Sí, soy yo. Gracias. Le había comentado la licenciada que se le habían violado los derechos de la salud, la higiene, todos los de servicios privados, personales, ¿verdad? Ajá, de la higiene, de la salud,
También ella comentó en cuanto a cuando las personas son privadas de su libertad y lo llevan a los centros carcelarios, eh, que no les leían cuáles eran sus derechos, ¿verdad? Simplemente eso estaba, ¿en dónde estaba regulado todo eso? Ahí habló. En la ley del sistema penitenciario. En el régimen, ajá, en el régimen del sistema penitenciario. Entonces, Ay, como es un iba- conversatorio, quiero que aportemos todas las ideas de lo que se habló ayer para también poder retroalimentar el tema de ayer, ¿verdad? sí, Entonces van levantando su mano y entonces tal vez Sharon me hace favor de ir viendo quiénes les corresponde participar según vayan levantando la manita. Porfa, Sharon, disculpe, gracias. Leita, la única persona que tiene levantada la mano es Dalila González. Muchas gracias. Sí, Dalila, le escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciada y compañeros. Ella mencionaba algo que tenía mucha razón y es que se había vulnerado el derecho de la división y definición de las personas en los centros carcelarios. Ella mencionaba de la jerarquía de los delitos, que si alguien entraba por un delito menor, podría convertirse en una persona peligrosa porque prácticamente como que ahí es la escuela del aprendizaje de cómo ser un delincuente, ¿verdad? Ujú. No clasificaban a las personas en los sectores de acuerdo al delito cometido, ¿verdad? Incluso ni porque fueran delincuentes primarios, ¿verdad? O sea que era primera vez que ellos cometían y estaban detenidos o ya condenados, ¿verdad? Así es, licenciada. Gracias. La señorita Diana. Buenas tardes, licenciada, compañeros. Buenas tardes. A mí me impactó del lado bastante positivo, ¿verdad? Como algo malo que ella vivió se convierte en una oportunidad para muchos y no solo para ella. Al momento que empieza a trabajar con el Ministerio de Cultura y Deportes, para darles a sus compañeros la oportunidad de tener tantas creativas, crear la biblioteca y también cómo las trabajadoras sociales se toman con pasión el trabajo para quienes pueden sobresalir, ¿verdad? Porque tengo amigas que son maestras y dicen que la misión del maestro no solo es formar, sino también incentivar la curiosidad en los niños. Y pues estas personas son como niños, solo que han tomado decisiones totalmente diferentes, de las cuales se apasiona el trabajo de una trabajadora social y demuestra pertenencia a la social. Entonces considero que también darles esta diversidad, estas tardes deportivas, esta oportunidad de poder leer, también me comentaba que fue bastante nutritivo para su mente, porque el tener 24 horas del día libres sin tener nada que hacer también es pues una ventana o una puerta para que pues en el contexto en el que se encuentran volverse de una forma incorrecta, ¿verdad? Y también algo que comentaba también eran los artículos de la ley y ya está reglamentado lo de la biblioteca, que ya era lo que veía, y creo que también es una oportunidad para las personas privadas de libertad poder tener ese acceso a estos instrumentos de educación, ¿verdad? O sea que ahorita estábamos viendo los derechos que se vulneran a los privados de libertad. Estábamos hablando de la salud, la higiene, la división o la jerarquía la división por jerarquía de delitos, pero también dentro de los derechos que sí se cumplen, decía la licenciada, que el de salud se cumple, pero es bastante tardado, o sea que no es inmediato el cumplimiento de este derecho, pero al final pues sí puede ser que sí
que sí se vaya dando. Y el de la educación, ese sí, porque ella era pues, un ejemplo de ese derecho, porque ella había tenido la oportunidad de estudiar y de prepararse, ¿verdad? Qué bueno. ¿Quién más le toca a Sharon? Disculpe. Se le fue la luz a Sharon. Dice me Sharon que se permito, fue la ¿verdad? luz porque está lloviendo muy fuerte. Entonces, ¿a quién le Dice, corresponde? licenciada, ¿Me permite fíjese opinar, que me licenciada? apareció el listado. Dice que le toca a Mire Gómez, luego a Mire Rosa Gómez y luego le toca a Rosa Virgilio Trujillo. y Muchas luego gracias. Dairin Casí. No sé por qué me Muchas aparece a mí. gracias. Sí, es que me acaba de escribir Sharon que está lloviendo muy fuerte donde está y se le fue la luz, dice. Entonces, mire, cuéntenos, coméntenos, por Muchas favor. gracias. Sí, buenas tardes, licenciada. Bueno, tuve la Ujú, oportunidad de trabajar en 3 centros carcelarios. Uno de ellos fue el Boquerón, Santa Rosa, y ujú, efectivamente lo que hablaba ayer la expositora, ujú, sí se violan mucho los derechos humanos. Un hacinamiento en un cuarto pequeño donde hay más de 300 personas, ujú, casi que uno duerme encima de otro, 2 baños adentro del mismo, tal vez porque es de máxima seguridad, separados los de la Mara Salvatrucha con los de la Mara 18, porque se ponían juntos, se matan unos entre otros. También el derecho a la salud, porque sí es un protocolo el que se tiene que llenar para que ellos puedan venir y poder salir, ¿verdad? Recibir ese servicio. Otra de las cosas también que se violan, más que todos los hombres, porque sí tuve la oportunidad de estar con las mujeres también, pero a ella les dan como más beneficios. En cambio, los hombres sí, de verdad que los tratan muy mal. Una de las enfermedades que más se pueden encontrar ahí es la tuberculosis, debido a la humedad, por la cantidad de personas que hay. En Chimaltenango, el sistema de salud es horrible, porque incluso hasta dentro de las moscas ellos tienen que comer. O sea, no tienen en realidad, de verdad, es increíble que uno destapaba un bote de basura y salía el enjambre de nada de abejas, sino de moscas. Y entonces ellos tienen que pagar para poder venir y que no les hagan nada. Hay violación sexual, hay violación psicológica, hay violación verbal, las muertes incluso que se han podido encontrar. Entonces, todo eso viene a confirmar lo que dijo ayer la expositora, ¿verdad? De que sí, ujú. en Cobán, por ejemplo, en el reclusorio de allá, eh, hay mucha discriminación hacia las personas, muchas personas que no saben el idioma maya, perdón, español. Entonces eran muy vulnerados también también sus derechos, ¿verdad? Muy violentados ahí adentro. De verdad, incluso cuando nosotros empezamos a trabajar ahí, porque yo trabajaba en derechos humanos, vinieron y nos dijeron de que era mejor no ir porque a la larga nos iban a violentar. Sin embargo, creo que rompimos ese paradigma porque las personas que nos atendieron, tanto como el sistema penitenciario como los mismos reclusos, nos dieron esa apertura. De verdad, trabajamos con aproximadamente 100 personas a quienes capacitábamos, ¿verdad? Con el tema de derechos humanos, VIH, salud sexual. Y ellos sí tenían unos lugarcitos. Ayer mencionaba que en el caso de las mujeres no tenían un lugar para sus citas conyugales. Sin embargo, ahí en el caso de los hombres sí hay, ¿verdad? O sea, son pequeños los mini cuartos, pero ellos sí tenían esa parte, las visitas también, solo que para poder entrar uno ahí es un protocolo, ¿verdad? Y sí, la verdad que es ¿Cada una cuánto? experiencia, ¿no? ¿Y cada cuánto tienen las visitas conyugales con sus parejas? Bueno, en ese tiempo, le estoy hablando como tal vez como unos 6, 7 años atrás, ellos los tenían a cada 15 días sus visitas conyugales. Eso sí, para poder entrar las parejas,
es una revisión total. Incluso algunas personas, por medio de las mismas mujeres, eran acosadas, ¿verdad? Porque la forma en tocar a las personas era así muy, ya había un abuso en realidad, ¿verdad? Entonces, para uno era incómodo, incluso a nosotros al inicio trataron de revisarnos, sin embargo, por ser de la Oficina de Derechos Humanos, dijeron de que no, sin embargo, los carros, todo el material que nosotros llevamos siempre era revisado. Mm. O sea que usted actualmente todavía trabaja en la Oficina de Derechos Humanos, No, ahora trabajo en otra situación, pero que siempre también en es en cuestión salud, de, ¿verdad? pero siempre en cuestión de derechos humanos, ¿o no? Sí, bueno, sí trabajo, o sea, trabajo en salud, sin embargo, también incluyo los derechos humanos. En realidad trabajo con personas con VIH, trabajo también en educación y prevención del mismo tema, y dentro de ello incluyo los derechos humanos, porque esos son vulnerables también. Incluso personas con VIH que estaban ahí adentro, sus citas eran muy difíciles, ¿verdad? Porque es un protocolo el que se tiene que llenar y ellos no pueden estar sin medicamento. Y usted ya tiene años de trabajar en eso. Sí, Y usted no le sí, la verdad gustaría, a usted no le gustaría aportarnos algo de eso en la clase de mañana. Interesante porque usted trabaja en eso y entonces no es lo mismo dar la teoría que una persona que está inmiscuida dentro de la institución o dentro del tema propiamente dicho. Me parece un tema interesante. ¿Le gustaría? ¿Se anima o no? claro que sí, Sí, va, licenciada. entonces, ¿están de acuerdo con que mañana la compañera nos aporte también sobre ese tema? Sí, licenciada, Sí, muchas gracias, licenciada. compañera. Entonces, Sí, por favor, sí, súper. Nire, Completamente de acuerdo, una ¿es- persona muy capaz. ¿está de acuerdo, Nire, que quisiera Sí, claro participar que con sí. nosotros el día de mañana? Claro que sí, con mucho gusto. Vaya, no le digo después porque después ya el viernes tenemos ya la evaluación de, ¿cómo se llama? Parcial, ¿verdad? Ajá, claro. Está bien, entonces muchas gracias. Oye, gracias de Gracias, antemano. licenciada, y gracias Gracias, a gracias todos. Gracias. a usted. Rosa Trujillo, Sí, licenciada, buenas tardes. De verdad que es un potencial muy interesante el que tenemos aquí en la clase y sí nos enriquecería bastante que bastante, la y como compañera toca nos el dé. tema de derechos humanos y nosotros estamos viendo el derecho, los desafíos y los derechos, por eso pensé que era un tema muy importante el que la compañera trabaja en eso, pues está empapada en todo ese tema, ¿verdad? Muchas gracias, Exacto. Miren. A mí me llamó mucho la atención sobre el centro educativo Nueva Luz que existe ahí dentro del reclusorio. Yo no sabía que había un centro educativo ahí que las apoyaba a las reclusas, pero también tenía algunas dudas, licenciada, sobre la inclusión social que tiene que tener la persona que ya ha pagado su delito. Yo considero que aquí el sistema penitenciario sí falta mucho por hacer porque no hay un sistema que los pueda incluir nuevamente a la sociedad, ya que salen y salen peor que como entraron, por la situación en que no hay separación de delitos, sino que van todos a un mismo lugar, ¿verdad? La licenciada que habló el día de ayer habló también sobre el cuarto poder que tenemos, que son los medios de comunicación. Son tan potentes que hay veces que las noticias las convierten tan amarillistas que lo convencen a uno que una persona inocente es culpable sin haber ido a un juicio, ¿verdad? De hecho, hace poco fueron enjuiciados algunos medios de comunicación por enseñar el rostro de un menor de edad, que de hecho sí había cometido el delito, pero no lo podían hacer. Y a raíz de eso, creo que ya han parado un poquito en el tema de esas acusaciones. ¿Verdad? Ahora dicen presunto, ya no dicen la persona que cometió el delito. La readaptación social que le decía que no sé si existen programas de eso, también las denuncias, la falta de necesidades básicas para las reclusas y todos los derechos que se violan, licenciada, ¿dónde se pueden ellas quejar? Si todo es un mismo sistema y no procede ninguna queja, no, inclusive considero yo que si ellas se quejan, pueden tener algún acoso extra, ¿verdad? Y sobre el trabajo de las reclusas, que habló también que hay máquinas que les proporcionan
trabajo para que ellas puedan hacer la mano de obra ahí dentro del sistema penitenciario. Mi duda era si el pago se lo da en efectivo por la misma corrupción que existe allá adentro, o eran como que, ¿cómo le dijera yo? Como que puntos extras para que ellas tengan más cosas a favor, como por ejemplo salud, salidas, o no sé, ¿verdad? Que era la duda que me había quedado por decirle a la licenciada si hoy continuaba su charla. Y también sobre las reglas mínimas de los reclusos, que habló ella sobre el artículo 13 y el artículo 24, que me O sea, tenía, un pago, usted decía un ¿perdón? pago en especie, pago por trabajo de algunas Exacto, si es pago prerrogativas. en efectivo o si es derecho a más visitas familiares que también las tienen limitadas, o si inclusive les reducen la pena por el buen comportamiento que tienen, ¿verdad? Entonces son cosas de que uno ignora y es de aprovechar, y ya que la compañera nos va a retroalimentar el día de mañana, tal vez ella nos puede apoyar con esa información también. Muchas gracias. Gracias, Rosa tiene toda la razón. Lamentablemente la licenciada me dijo que iba a ver, entonces Sharon me avisó de que no podía porque no tenía quien le fuera a traer a su niño al lugar donde estudia. Entonces, por esa razón es que no pudo participar, pero para mí es muy importante estas charlas porque son personas que están inmiscuidas dentro del tema porque laboran en eso. Es que no es lo mismo uno darlo en teoría a estar uno ahí adentro ¿verdad? De la institución o de la situación o de la problemática como tal. Por eso es que me parece interesante a mí todo esto, porque bueno, buscar información, esa la podemos obtener y leerla, pero ya que nos cuenten de primera mano cómo es la situación, eso ya es algo que verdaderamente muy enriquecedor, pienso yo. No sé qué piensan los compañeros, pero yo así lo veo. ¿Quién más quiere aportar? Alguien había levantado la mano que le tocaba después. No sé quién era. ¿Ninguno? ¿Ninguna persona quiere aportar? Licenciada, le habla Gustavo. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Mire, yo tengo una amiga que ella tiene un programa de empleo dentro de la cárcel. Ah, qué Entonces, interesante. ya le escribí para ver si tiene tiempo esta semana para que comparta su experiencia. Entonces, solo para avisarle si hay un espacio. Si puede, mañana podría haber un espacio junto con el de Nire Gómez. Podría Le haber voy a porque preguntar. acuérdese que el viernes ya la evaluación, entonces ya el viernes ya no lo tomamos. Y el jueves una licenciada que estaba por confirmarme me había dicho que sí, que nos iba a apoyar también porque ella ha trabajado con la cuestión de los derechos de la mujer. Entonces a mí me interesa mucho porque para investigar y venir a repetir está bien, está bueno porque es interesante y aprendemos, pero de las experiencias y de los testimonios que nos brindan las personas que están laborando o que han tenido un acercamiento, yo creo que aprendemos un poco más, ¿verdad? Si ella Bueno, quiere y puede, el día de mañana, cuando va a participar Nire, puede tener pregúntele y si ella quiere, podría después de Nire aportarnos a la clase y con mucho gusto, bienvenida. Claro que sí, solo me avisa Gustavo para que o le avisa al auxiliar y ella me comunica, porfa. sí, cuando ella me confirme, yo le escribo a Sharon para Por confirmarles a favor. ustedes. Vaya, está bien, muchas gracias. Oye, muy amable. ¿Quién más quiere aportar algo o ya ninguno? O ninguna. Me interesa conocer sus puntos de vista. Como les dije yo desde el primer día de clases, lo importante es lo que nos queda. Lo que nosotros vamos a investigar, eso lo podemos leer en Google o lo podemos leer en cualquier bibliografía, pero lo que nos queda y lo que nosotros nos comprometemos en conciencia con nuestra sociedad guatemalteca, yo creo que eso es sumamente importante. Sí, Jesús, usted está levantando la mano. Puede abrir su cámara, Jesús. Sí, licenciada, con gusto. Muchas gracias. Déjeme, aparezco por acá. Gracias, Jesús.
Fíjese, licenciada, que conforme a lo que exponía ayer la licenciada que nos atendió, pensaba yo acerca sobre las medidas que está tomando el país vecino de El Salvador, Ujú. en donde los derechos a a los reos, pues no, prácticamente están limitados. Y creo que varios de Guatemala, ¿cómo expresarlo? Varios de Guatemala quisieran que esas medidas también se aplicaran en Guatemala, ya que ellos están viendo pues que sí está teniendo resultados. Ujú. Pero no sé si este señor Bukele está marcando ahora un hito dentro de Centroamérica o está marcando un nuevo inicio acerca del rumbo de los derechos humanos. Porque si nosotros estamos normalizando que algo así suceda en un país y que queramos que se replique en otro país, solo nos está queriendo decir que todos estamos cambiando el significado, el rumbo y la defensa de los derechos humanos. Porque, o sea, supongamos que estas personas realmente pues pierdan todos los derechos que tienen, ¿verdad? ¿Qué nos da a nosotros la garantía de que vayan a respetar también nuestros derechos si no les importa la vida humana, ¿verdad? A mí me llama mucho la atención cuando la gente dice, por el simple hecho de ser humanos, y es que ser humano no es un simple hecho, o sea, ser humano es tener y cargar muchas responsabilidades, pero también tener muchas virtudes. Y creo yo que, así como lo decía la licenciada ayer, que me pareció perfecto, de que ella desde su experiencia de vida, desde su reconocer que se equivocó, ella nos mostró el rostro de un ser humano que es capaz de rehabilitarse. Y a todos los que estamos aquí en la clase, en algún momento en derecho penal, nos han enseñado que al final las penas que se imponen eh, son para insertar de nuevo a la persona a la sociedad. Pero si esa mentalidad se está perdiendo, si esa mentalidad de recuperar la acción buena de las personas se está perdiendo, ¿cuál es el sentido de que una persona regrese, de que a una persona se le quite la libertad? Porque si estamos pensando en que entre a una cárcel para que lo hagan sufrir, para que lo maten de hambre o para que lo maten de daño psicológico, prácticamente nos estamos convirtiendo en unos nuevos nazis, porque son campos de concentración en donde tal vez no se les mata con gases tóxicos, sino con veneno psicológico, con falta de atención humana. Y al final, si nosotros nos ponemos a ver la historia, estamos repitiendo las cosas, pero de diferente forma. Y al final no se trata de que la sociedad avance y no se quede donde está o retroceda, porque al final si no aprendemos de nuestra historia, vamos a volverla a repetir. Y creería yo que actualmente, no sé qué piensan los compañeros, tal vez alguien piensa diferente y sería bueno escucharlos, acerca no sé, tal vez Centroamérica está creando su propio campo de concentración y nadie se ha dado cuenta y nadie lo ha dicho porque está conforme y cree que eso va a salvarnos de la delincuencia, cuando creo que al final, si solo estamos viendo, no estamos haciendo nada, más si nos unimos en hacer algo, creo que se puede hacer. Creo que si varios elegimos este seminario de derechos, es porque nos llama mucho la atención y creo que a varios, desde desde la licenciada de esta semana, la primera licenciada nos llamó la atención tratar de ayudar a las personas Los que, proyectos. que tienen proyectos, varios preguntaron que cómo se podían sumar y asumo que ayer también varios pues tuvieron la iniciativa de qué se puede hacer. Entonces, creo que desde el momento en opinar en nuestro curso acerca de qué pensamos sobre la violación de los derechos humanos a los reos, la violación de los derechos a las mujeres, la violación a los derechos humanos a los niños, la violación a los derechos humanos a las personas LGBT. Entonces, creo que no nos debemos de centrar solo en en un ente, sino
en todo lo que abarca el ser humano. Solamente, licenciada. Muchas gracias por su aportación. ¿Alguien quería comentar algo acerca de lo que Jesús decía? Porque él hacía la extensiva la invitación, que qué pensaban de lo que él decía con respecto a cómo se le violan también a los reclusos sus derechos, y ponía un ejemplo concreto, ¿verdad? De El Salvador. ¿Alguien quiere, como es un conversatorio lo que estamos teniendo, alguien quiere aportar algo? Diana, Licenciada, o perdón, ¿quién levantó primero la mano? ¿Diana? O, bueno, ¿quién va a hablar? Diana y luego Edwin Román, ¿verdad? Así estamos, así estamos. Gracias. Sí, Diana. Bien, con respecto a lo que mencionaban del Salvador, voy a ser muy honesta y obviamente soy una persona bastante sensible con relación a los derechos humanos y es por eso que me he enseñado esta situación. Pero también es cuestionable, porque son personas que sí han sido muy malas, personas que no meditaron, no se tomaron un segundo para actuar. Entonces, es bien complicado, la verdad, porque de un lado, sí yo digo que bien, lo hizo Bukele, pero de otro lado, ya al ver cómo los están tratando es inhumano. Creo que se debe también a cómo está la sociedad, porque como desde la casa se vienen con todos estos problemas y es tan evidente cómo existen hoy hogares desintegrados. Y todo esto es un niño que nadie se permitió cobijarlo y decirle, a ver, tu mamá o tu papá, pues, hay casos de casos, que, por ejemplo, los papás son alcohólicos y los niños van a robar porque es la única forma de llevar comida a sus hermanitos. Entonces, desde ahí empieza, porque yo tuve un caso muy cercano, era un vecino que mi abuelita les brindaba comida, pero los papás ebrios en sus casas, en su casa. ¿Verdad? Él viene y se involucra en estas maras y mucha gente sumándolas le tenía un miedo cuando había sido un niño que había jugado conmigo en mi infancia. Pero al ver cómo los tratan y cómo se violentan sus derechos, también no estamos tratando más, sino que lo estamos aumentando porque son personas con resentimiento. Y he escuchado que hay programas que llegan licenciadas en psicología a quererles apoyar, pero también está en hacerles a ellos la salvedad que deben poner de su parte para poder cambiar, como todas las personas. Reconocer que necesitamos ese apoyo psicológico y obviamente, como decían mis compañeros, ir y ayudarles y apoyar en los programas. Todos somos humanos y nos conmueve, pero también el poder trabajar con ellos es bien complicado, porque son personas que tienen una forma de pensar y súper aplaudible lo que dice nuestra compañera anterior también, ¿verdad? Que es una gestora de derechos humanos y creo que hacia allá vamos todos, pero sí es un tema bastante complicado el cómo corregirlos, cómo apoyarlos y cómo hacerles conciencia. Entonces también no hay campañas de comunicación asertivas dentro de los centros penitenciarios que les hagan a ellos la conciencia. Yo desde mi primera carrera puedo hablar de comunicación, que sí existen las formas de llegar hacia las personas a través de la comunicación asertiva, hacerles la conciencia de que sí se pueden hacer cambios. Es de insistir, pero sí se puede, ¿verdad? La forma, y para concluir, como lo está haciendo El Salvador, estuvo bien porque fue tras ellos, pero no la correcta de cómo volverlos a reinsertar a la sociedad. Gracias. Edwin. Gracias, licenciada. Pues en primer lugar, sí destacar lo que dijo Jesús, porque tiene mucha razón en cierto sentido, específicamente en el tema del maltrato, porque al final pues son derechos humanos, ¿no?
Entonces, la falta hacia estos, pues también nos hace pensar. Entonces, si decimos que para ellos no merecen ciertas situaciones por haber cometido estos delitos, entonces sí nos hace pensar. Entonces, si ellos no merecen eso, nosotros qué merecemos, porque al final varían demasiados conceptos mentales, filosóficos, pero ¿quiénes somos nosotros para juzgar en primer lugar a estas personas? Lo otro es de que tampoco es de que seamos prorreos, por ejemplo, ¿no? Porque tiene mucho que ver el contexto social del país. Y en este caso, posiblemente lo hablemos desde un punto de vista porque ningún familiar o alguna persona pues ha vivido ya el sistema muy malo de justicia, ¿no? Eh, por el caso contrario de aquella persona, ¿no? De aquella esposa que quedó viuda porque a su esposo lo asaltaron y luego lo mataron, de aquel niño que vio que a su papá lo asesinaron por aquel niño chiclero que asesinaron a su papá por no haber dado dinero, pues a veces esos puntos que afectaron su vida, pues nosotros no lo tenemos, no lo hemos visto. Yo el acercamiento mayor que he tenido es hacia un mi tío que pues injustamente fue acusado por lavado de dinero, pero el proceso fue sumamente muy malo. Recuerdo que el tema de los plazos jamás se cumplió. Yo tenía aproximadamente 10 años, recuerdo muy poco del proceso y este día pues he tenido incluso la curiosidad de ir al organismo judicial para poder leer un poco acerca de su caso, qué es lo que sucedió, con el comprendimiento que ahora tengo, pero sí con gente que a veces no ha cometido ciertos delitos y que pues uno tiene la fe de que no se cometieron, pues sí se puede tratar este tema de derechos humanos. Pero como le digo, es un tanto delicado y hablar por la gente que sí lo ha vivido directamente. Incluso el otro día veía en Twitter, bueno, que ahora es X, en Colombia no recuerdo, Ecuador, que asaltaron un bus, pero que las cámaras de seguridad habían grabado los hechos, ¿no? Resulta que la esposa iba detrás del chofer, la esposa del chofer iba detrás. Y pues, propios asaltantes, ¿no? El tema común, se suben, pues marcan unos cuantos disparos, ¿no? Y ya luego le disparan en la cabeza y pues la esposa prácticamente fue la persona que vio directamente el hecho ocurrido. Entonces, yo, la verdad, yo y alguien más considero que no podríamos hablar eh, por esta mujer. El hecho de que haya visto propiamente que hayan asesinado a su esposo. Entonces, a veces es un poco difícil el poder determinar si merece esto y si merece esto otro. Respecto a la de los campos nazis con el tema la megacárcel de El Salvador, pues me suena como una buena comparativa, pero algunos elementos discrepan. En el tema de que pues, en campos de concentración fueron judíos y en este caso pues, son reos. Y a la final, como les decía, escuchaba el día de ayer una entrevista de un medio chileno, de los pocos medios de comunicación que ha podido entrar en estas megacárceles, que no recuerdo cuál es el barrio del Salvador, que estaba plagado de mareros prácticamente, ¿no? Y entonces, incluso la gente que iba a distribuir productos de consumo diario, etcétera, se quedaban en garitas a limitación del pueblo y que no podían ingresar, porque si ingresaban a distribuir esos productos, ya no salían. Entonces, tampoco puedo hablar por esos comerciantes y por la gente que vivía propiamente ahí dentro. Y entonces, eso como que me hace discrepar un poco, ¿no? Y al final, al escuchar algunas entrevistas de algunos reos, pues ellos decían al principio, ¿no? Que creo que tienen como 8 meses aproximadamente de estar en la megacárcel y que existen cuatro filtros para ellos, bueno, que por cierto no salen de la megacárcel, pero para ellos poder salir de este centro, ¿no? Y dentro de estos filtros, pues diversa seguridad, ¿no? El tema de máquinas para, pues, bueno, no sé, dispositivos para leer lo que habían consumido horas antes del poder salir del centro penitenciario, etcétera, ¿no? Diversos filtros. Pero dentro de estos, de algunas y la mayoría de las entrevistas, que fueron aproximadamente como 16, las cuales pude ver, la mayoría al principio decía que no se había arrepentido de lo que había hecho, pero que sí, al final sí quería una oportunidad de trabajo, sí quería un medio para poder obtener bienes económicos, ¿no?
Pero entonces nos damos cuenta que este tipo de gente también, pues, no quisiera decirlo así, quizá existen palabras diferentes para poder expresarlo, pero en cierta parte eh, tiene la convicción de que sí cometió cierto hecho delictivo y que aún así todavía no se arrepiente. Y que incluso con orgullo mostraban los tatuajes de Mara Salvatrucha, el Barrio 18, y que incluso algunos todavía tenían la playera, y cuando llegaba al medio de comunicación se quitaban la playera y mostraban con orgullo los tatuajes y ciertas situaciones. Entonces, pues eso hace pensar un poco, ¿no? Que si se les, bueno, que la verdad es que nuestro sistema de justicia está demasiado malo, y decía Rosa que la reinserción a la sociedad está fatal, y la verdad es de que sí, si se les reinserta en la sociedad, pues difícilmente va a haber un cambio, cosa que pasó cuando se extraditaron a estos delincuentes, porque estas maras nacieron en Estados Unidos y cuando fueron extraditadas hasta El Salvador, lo único que hicieron pues fue nuevamente liberarlos, y ahí fue cuando El Salvador pues comenzó a ser objeto de diversos delitos y situaciones de las maras, ¿no? Y que pues ellos hicieron su propio régimen de gobierno en los pueblos, en caseríos, en aldeas, y que pues hasta que este presidente llegó, pues, se pudo ver cierto cambio. Todos discrepamos en ciertas situaciones, algunas cosas correctas, algunas no correctas, pero por sobre todo, pues viene, mi idea central viene al concepto que platicábamos el otro día en una clase, no recuerdo qué clase, pero si no estoy mal fue el año pasado, y que hablábamos acerca de tratar a los iguales de manera igual y a los desiguales de manera desigual, porque al final no me van a tratar a mí igual por haber cometido un delito que aquel que no cometió un delito. Al final, por algo es que fue insertado al sistema de justicia, ¿no? Entonces, ciertamente sí tiene que tener limitantes frente a ciertos derechos constitucionales que pues ahora muchos gozamos, Gracias. pero ellos no, pero pues también como que tomar en cuenta de que están ahí por algo, pero eso no significa que me desentienda humanamente de ellos, pero sí, son cuestiones que tienen que ser tomadas con pinzas y que no se Gracias, les Edwin. puede dar directamente pro reo. Gracias, gracias. Le damos la palabra a Rosa Trigilio, luego le toca, ¿a quién le toca? No me acuerdo. Si le toca a Diana o le toca a Annie Ray, y había otra persona más que había levantado. Bueno, diga Rosa. Gracias, licenciada. Disculpe que vuelva a pedir nuevamente la palabra. Mire, yo considero que desde que entraron los derechos humanos, quizás no teníamos realmente el aprendizaje y cómo poderlos aplicar a nuestra sociedad. Porque yo respeto el punto de vista de mis compañeros, pero considero que una persona, por ejemplo, que ha asesinado a menores de edad, los ha hecho pedazos, tenga algún derecho dentro de la prisión. Para mí esas personas, perdón, pero no me entra en la cabeza que puedan tener algún derecho humano, pues, por la situación en la que están presos. Asimismo, sobre la prisión que tienen en El Salvador, yo considero que es una buena táctica, porque no les podemos dar comida y hospedaje gratis a los que están, a nuestros reos, que como por ejemplo podemos ver en el caso, no, les podría decir el caso Farruko. ¿Cómo va a ser eso que le den tanta importancia a las personas que están aprendidas en una prisión para irlos a entrevistar y que ellos den sus puntos de vista sobre este caso? Que haya un líder que diga que va a entregar los cuerpos de las personas que asesinaron a esta persona. O sea, darles tantos minutos de fama, si lo queremos ver así, si se supone que ellos no tienen que tener comunicación con estos medios. Hoy usted se mete a TikTok y puede ver la línea de entrevistas con líderes de la Mara 18 que han dado sus puntos de vista sobre este asesinato. Yo considero que los derechos humanos es algo que tiene sus ventajas y desventajas, porque no podemos darle los derechos humanos a una persona que ha destazado cuerpos de infantes o de adultos a una persona que ha robado una gallina por hambre para darle alimento a su familia, ¿verdad? Que no, en primer lugar, el sistema penitenciario, como dije desde un principio, está malo, pues, porque entran las personas
las meten a todas, a todo el grupo. No dicen a ti, ¿por qué te metieron por robar una billetera? Te ponemos en este sector. A ti por asesinato, por este otro sector. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Quizás hayan metido a alguien preso por una billetera, pero como ya lo mezclaron con las Maras Salvatrucha, Mara 18, cualquier otra pandilla allá adentro, ya sale peor que ellos o igual, ¿verdad? Entonces considero que sí debería de haber una mano dura y limitarles algunas situaciones a los presos. Yo estoy a favor de la prisión que hicieron en El Salvador, porque Gracias. no puede ser posible que tengan derechos humanos estas personas. Gracias. 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 ¿A quién le toca? ¿A Diana o a Nirey? Disculpen, es que no sé. ¿Ustedes, quién levantó primero la mano? ¿Diana o Nirey? No me recuerdo. ¿Diana? ¿O se le quedó la manita levantada? ¿O está levantando la mano? Ya, perdón. No, se quedó la manita levantada. Ah, bueno. Nirey, ¿usted quería comentar algo? Sí. Creo que, bueno, cada quien se respeta mucho el punto de vista. Sin embargo, creo que las personas que hemos trabajado y hemos tenido contacto con personas privadas de libertad, vemos las cosas de otra manera. Lamentablemente en el sistema penitenciario, en el sistema judicial hay mucha corrupción y dentro de ese mismo sistema penitenciario se ve. Los lugares en realidad donde están las cárceles de verdad son tan pequeñas en donde no cabe un montón de gente. Ahí sí, para grandes rasgos, no tuve la oportunidad de estar con una persona que por pelear sus derechos, ¿verdad? De un terreno allá en Cobán, le quitaron su terreno porque era buena tierra, le dieron una que no servía, entonces él al pelear ese derecho vino y lo metieron a la cárcel. El lugar ahora es un centro comercial grandísimo, ¿verdad? Pero por esas mismas influencias, el señor no podía pagar un abogado para poder salir. Y ahí adentro es sobrevivencia. ¿Quién sobrevive? Porque de verdad es solo entrar ahí es una energía tan negativa y escuchar esos testimonios, incluso el hecho de que yo entrara ahí, estuviera con ellos, me decían ellos, pase adelante. Y yo con aquel temor de decir, híjole, ¿en qué momento me pueden hasta descuartizar acá? Sin embargo, ellos aprendieron a ser gente, sabían a quién respetar, sabían a quién darle su lugar y sabían a quién no. Y a nosotros nos permitieron entrar porque se dieron cuenta de que nosotros estábamos viendo por sus derechos, porque a la larga son seres humanos. Es cierto, vemos que alguien que descuartizó, alguien que violó, tiene que pagarlo porque él está privado de libertad y esa es su paga. Y me decía un señor en el Boquerón, cabal se estaba abriendo la reja y me dice, algún día voy a salir. Yo le digo, mire, pórtese bien, recuérdese con su condena puede reducirse. Y entonces me dice, mire, yo nunca voy a salir de acá. Ah, bueno, entonces quizá va a estar privado de libertad, pero va a estar aquí, usted puede venir y encontrar su paz, pedir perdón a quien dañó. Y no le pregunté en realidad qué fue lo que hizo, ¿verdad? Porque no me podía meter más allá de lo establecido o el límite. Sin embargo, eso fue. Habemos muchas personas que estamos en la calle y no tenemos libertad porque no tenemos paz. Entonces vamos viendo las cosas de otra manera. Sin embargo, creo que mañana en la oportunidad que voy a tener, pues vamos a ondear un poco más acerca de esto, ¿verdad? Como decía el compañero, ¿verdad? Le debato al compañero anterior, porque decía, es que ¿cómo es posible? Hay personas que están ahí sin haber cometido un error. Sin embargo, es la misma sobrevivencia que ellos tienen que tener, porque si ellos no luchan por esa misma sobrevivencia, se mueren. Así de sencillo son en las cárceles. Y voy a hablar sobre Altenango, Cobán y el Boquerón. Gracias. Por eso fue que le pedí su intervención precisamente, porque no es lo mismo leerlo a vivirlo y estar ahí y poderlo expresar para ver cómo es en realidad las cosas. Me están preguntando cuál es el tema de hoy. El tema de hoy dijimos que era un conversatorio sobre la charla que tuvimos ayer
de las personas privadas de libertad, porque estamos viendo siempre trabajando en el ámbito de los derechos humanos. El link de asistencia, eso lo manejan los auxiliares, no lo manejo yo. Entonces yo ya le escribí a Sharon que cómo estábamos con lo de la asistencia, pero como ella me comentó hace un rato que yo les dije a ustedes que se había ido la luz, que estaba lloviendo muy recio y que se tuvo que salir de la clase. Entonces yo ya le escribí, le dije, "¿Y entonces cómo estamos con el link de la asistencia?" Pero no me ha respondido. Eso lo manejan directamente los auxiliares. Yo nada más les estoy dando lo del tema que estamos tratando del conversatorio. Y mañana pues vamos a tener la participación de Nire, muy importante, muy enriquecedora. Y también, no sé, Gustavo me había dicho que también quería unos minutos para una persona que le va a confirmar, porque ella trabaja, o ella o él trabaja directamente en lo que es el trabajo en los reclusos. Importante porque nosotros a veces solo de vez en cuando vamos de visita o como abogados a patrocinar alguno de nuestros sindicados, pero no es lo mismo, ¿verdad? Estar y trabajar directamente con ellos porque, miren ustedes, el tema de derechos humanos es para todos, para buenos y malos. Así como hay gente delincuente, tremendos delincuentes, como ustedes dicen, que de verdad que no se puede ni, hay barrios donde no se puede ni pasar porque hasta pena da. También hay gente que algunas veces ha sido, es inocente y por X o Y motivo o comete un error y también tiene derecho a poder cumplir su pena, ¿verdad? Pagar por ese delito cometido y poder reinsertarse a la sociedad. Entonces, es un tema difícil y son puntos de vista que yo no quiero cambiarle a nadie su punto de vista, pero recordemos que los derechos humanos son para todos y para todas, ¿verdad? Independientemente que sea un tremendo delincuente o independientemente que no lo sea, o que sea un delincuente primario o que también pueda tener un cambio, ¿verdad? Un cambio y querer, se arrepiente y querer ahí sí que estar dentro de la sociedad a través de un cambio y del cumplimiento de la pena que ya está teniendo o ya tuvo, ¿verdad? Cristi, ¿quería decir algo o alguien que había levantado la Sí, mano? No licenciada, recuerdo. soy yo. Diga, Solo Cristi. como observación, licenciada, antes de que nosotros ingresemos a la clase, Sharon envía el link de asistencia y vuelve a enviar el link de la clase. Entonces, el link de asistencia está en el grupo oficial. Bueno, gracias por avisarnos. Ya está aquí en el chat también, compañeros. Ah, muy bien, gracias. Sí, es que ahí estaban escribiendo y estaban preguntando. Entonces ya les respondieron a su pregunta. Muchas gracias. Entonces, si ya no hay ninguna intervención, pues damos por finalizada la clase. Muy interesante. Ya vieron de un conversatorio salen muchas cosas, salen muchos aportes, muchas vivencias y a veces son cosas que se dan día a día, ¿verdad? Y que tristemente, pues, ahí sí que como seres humanos, ¿verdad? Tenemos que aprender a vivir con ellas y es nuestra situación en una sociedad guatemalteca, porque esto no está pasando en China, ¿verdad? No está pasando en Europa, sino que precisamente está pasando en nuestra sociedad guatemalteca de ver los derechos y cómo se vulneran estos derechos a todo nivel, porque no es que se estén vulnerando únicamente a los privados de libertad, también a los niños, también a los ancianos, también tantos derechos que tenemos todos como seres humanos y que nosotros mismos lo estamos viviendo en primera línea, ¿verdad? En carne propia y que sabemos que son vulnerados nuestros derechos y esto no es para lamentarnos ustedes, esto es para que un día
si Dios nos da la oportunidad de poder trabajar, participar en alguna ONG, en alguna institución, nosotros de verdad vayamos con la mentalidad de hacer un cambio y un aporte, de verdad ayudar a las otras personas, a nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque un día todos nos vamos, nadie es eterno, aquí todos solo estamos de paso, todos somos efímeros y la verdad es que un día que nosotros estemos ante la presencia de Dios, pues lo que va a contar son precisamente esas oportunidades que tuvimos de poder ayudar, de podernos acercar, de que incluso en nuestro trabajo, en nuestra vida cotidiana, en nuestra familia, qué aportes importantes hicimos para ayudar a las otras personas. Muchas gracias por su atención. Que estén bien. Nos vemos mañana, primero Dios. Gracias. Gracias, licenciada. Gracias. Feliz día, licenciada. Gracias, licenciada. Gracias. Adiós. Gracias, licenciada. Feliz tarde. Igualmente, muchas gracias. Permítame. Licenciada, disculpe. ¿Qué manda? En el parcial no debería de poner esto, que desarrollemos nuestros puntos de vista sobre los derechos humanos de instituciones del Estado. Sería buenísimo desarrollar estos temas. De todas maneras, acuérdense que hay bueno, vamos a ver. Gracias, licenciada. Feliz tarde.